Entonces, la clase de hoy es sobre estructuras y organelos celulares. Entonces hay que diferenciar qué características tiene una estructura y, por otro lado, qué características tiene un organelo, ¿cierto?, que forme parte de la célula, que no son lo mismo, a veces se confunden, pero tienen ciertas diferencias a nivel molecular, por decirlo así. Entonces, para hoy son dos objetivos. Primero, identificar características de las estructuras celulares y el segundo, reconocer los tipos de organelos y sus características. Claramente aquí me faltó agregar también las funciones, ¿cierto?, de las estructuras y organelos celulares. Recordando lo que habíamos visto la semana anterior, habíamos dicho que todas las células, ¿cierto?, tienen cuatro componentes fundamentales y que son características comunes entre todas. Dijimos que son cuatro: material genético, todas las células tienen material genético; membrana plasmática, todas tienen; citoplasma, todas tienen; y ribosomas, todas tienen. Entonces, si les preguntaran características comunes entre eucariontes y procariontes, estos cuatro componentes son las características en común. Todas las células tienen estos cuatro componentes. Entonces, eso para ir contextualizando. O sea, no lo olviden. Todo lo demás podrían ser diferencias entre eucarionte y procarionte, pero estos cuatro componentes sí o sí son similitudes. Luego, aquí coloqué una nomenclatura porque ahora vamos a ir analizando. Primero vamos a ver características de estos componentes comunes, específicamente la membrana, el citoplasma y también los ribosomas. No vamos a hablar del material genético porque cuando vimos biomoléculas se habló un poquito sobre los ácidos nucleicos y después cuando haya que ver el núcleo se va a volver a hablar, entonces ese componente se va a omitir, pero en las siguientes diapositivas vamos a revisar estos tres componentes: membrana, citoplasma y los ribosomas. Y ojo, que son componentes comunes a toda célula, ¿sí? Entonces eso tienen que recordar. Y también para contextualizar con la célula eucarionte, porque ya hablamos la semana pasada de la procarionte, coloqué una simbología en las diapositivas por si se les olvida o para que lo vayan viendo. Cuando aparezca el gato Colo Colo, significa que es un componente solamente de la célula animal, y cuando aparezca el boldo, es un componente solamente vegetal, y cuando aparezcan ambos, quiere decir que se encuentra tanto en eucarionte vegetal con eucarionte animal. Entonces, aprovechando como transversalmente hablar de organismos chilenos, tenemos que tanto el gato Colo Colo como el boldo son especies endémicas. Recuerden que endémico quiere decir que solamente está en un lugar, o sea, por lo tanto, el gato Colo Colo solamente está en Chile y el boldo también solamente está en Chile. Entonces, eso también como para ampliar conocimientos de ecología, que después igual hay que ver. Entonces, vamos primero con los componentes en común a toda célula. Bueno, aquí tenemos una imagen de la célula animal con sus componentes. No vamos a ocuparla más allá, simplemente mostrarla para que vean, para que recuerden algunos componentes, porque vamos a ir detallando cada uno. Vean, bueno, la forma de la célula animal realmente no es la forma real que sea así redondeada, ni circunferencial, ni esférica, pero siempre se dibuja así para diferenciarla de la vegetal. Pero recuerden que la célula animal no tiene forma definida. La célula animal va a tener una forma dependiendo de qué tipo de tejido esté formando. Si es que es de un organismo pluricelular, las neuronas tienen cierta forma, las células musculares tienen otra forma. Entonces, la animal no hay una forma definida. De hecho, si pudiéramos decir que esta es una célula animal, podría ser quizá una célula adiposa, la que guarda grasa, es más o menos circunferencial, más o menos, esférica, digo. Pero no hay una forma definida porque todas son distintas. En cambio, la vegetal sí tiene una forma un poquito más definida porque como tiene la pared celular de celulosa, eso permite o causa que la célula vegetal tenga una forma más o menos como cuadrada, rectangular, dependiendo. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Vamos con los componentes. Primero la membrana plasmática. Bueno, podemos ver que obviamente va a estar en célula animal y en vegetal, pero también está en las procariontes. Por eso primero hablo de los que son en común. En general, como características, dos capas de fosfolípidos, recuerden, dos capas, aquí vemos una micrografía electrónica y se ven las dos capas.
Acá también tenemos en el modelo 2 capas de fosfolípidos y tiene muchas proteínas insertas y también tiene azúcares asociados a proteínas o a lípidos. Pero más de la membrana vamos a revisar cuando se vea transportes, así que no más características por ahora. En cuanto a las funciones, la membrana tiene muchísimas funciones, pero básicamente podríamos nombrar 3. El primero es que establece los límites de la célula, o sea, donde la célula se separa, ¿cierto?, de lo externo de lo interno. Límites, hasta dónde llega el citoplasma y hasta dónde llega el líquido extracelular. Una separación. Permite la entrada y salida de sustancias. Tenemos que la membrana, como tiene lípidos, ¿cierto?, fosfolípidos, y además tiene proteínas, a través de ella ocurren transportes. Pasivos, activos, da lo mismo, pero entran y salen sustancias. Y por último, principalmente en la célula animal, la membrana plasmática da forma y protección. La forma que tenga una célula, ¿cierto?, de la membrana va a ser un componente que le otorga esa forma por un lado, no solamente ella, pero ella se encarga de eso, y también proteger a la célula, ¿cierto?, que entre algún componente tóxico o algún patógeno, etc. Entonces, la membrana también cumple la función de proteger. Principalmente en el animal, digo, porque la vegetal también tiene pared, que igual tiene una protección extra, por decirlo así. Entonces, esas serían algunas características. Profe, Díganme. cuando cambian las concentraciones de agua, por ejemplo, cuando hay mucha agua o poca ¿Ya? agua, la ¿Sí? membrana plasmática es la ¿Sí? encargada de dilatarse o contraerse, ¿cierto? Más que dilatarse o contraerse, la membrana, a través de ella, va a ocurrir el flujo de agua, porque la membrana tiene poros, ¿cierto? Hoyitos que se generan porque los fosfolípidos se están moviendo constantemente. Entonces, a través de esos hoyitos o poros que se generan, el agua puede entrar o salir dependiendo del contexto que esté disoluto en esa solución. Entonces, la membrana va a permitir, claro, la entrada o la salida. Y claro, y respondiendo a su pregunta también, si la célula pierde agua, la membrana se arruga, ¿cierto? Porque se achica todo, la membrana se va pegando a lo de adentro, y si la célula tiene mucha agua, la membrana se agranda, ¿cierto? Y pudiendo incluso romperse en algunos contextos cuando ocurre la lisis. Sí, entonces esa sería la respuesta. Pero se disculpe, Sí, dígame. ¿la forma esa se basa principalmente también en la célula animal? Sí, la forma, en el caso de la función de dar forma de la membrana, se refería específicamente al animal, porque recuerden que la vegetal tiene pared, por lo tanto, la forma de la vegetal depende de la pared, en cambio en la animal depende de la membrana y también del citoesqueleto. Entonces, por eso, forma, nos estaríamos refiriendo solamente a la célula animal. Sí. Profe, ¿Sí? las funciones de la membrana plasmática la hace la misma membrana plasmática o las proteínas que forman Ya. esta. Ya, cuando hablamos de membrana, nos estamos refiriendo a todos los componentes que tiene, ya sean los fosfolípidos, las proteínas o los azúcares. Entonces, las funciones que cumple, en general, es un conjunto de todos sus componentes. Puede que en algunos contextos, por ejemplo, transporte o un transporte específico, solo funcione la proteína, pero por lo general son todos los componentes que están trabajando en conjunto, porque es una sola. ¿Sí? Entonces, eso como respuesta. Lo otro que también hay que considerar, que la membrana plasmática no es un organelo, claramente no es organelo, pero sí es un complejo supramolecular. Recuerden que cuando hablamos de los niveles de organización, decíamos que después de la macromolécula viene el complejo supramolecular, que es un conjunto de distintas macromoléculas. En el caso de la membrana, tiene fosfolípidos, azúcares y proteínas, por lo tanto es un complejo supramolecular. Ese es otro detalle. Tenemos el citoplasma. Aquí hay que hacer una diferenciación hasta dónde, o de dónde hasta dónde llega el citoplasma. Tenemos que el citoplasma es todo lo que está ahí dentro de la célula, ¿cierto? Dentro, excepto el núcleo. O sea, tenemos que la sustancia semilíquida o semigelatinosa que está aquí adentro es citoplasma, los organelos forman parte del citoplasma, los complejos supramoleculares que hay también forman parte del citoplasma, otras moléculas de nutrientes, etcétera, forman parte del citoplasma, excepto el núcleo. Aquí esto ya no sería citoplasma. O sea, todo lo demás es citoplasma. Todo. Entonces, el citoplasma estaría como
encerrados, por decirlo así, entre la membrana externa, ¿cierto? La membrana de afuera, la membrana plasmática, y entre la membrana del núcleo. O sea, donde comienza la membrana del núcleo, comienza, ¿cierto?, el citoplasma, y donde comienza la membrana plasmática, ahí termina el citoplasma. Entonces, todo lo que está dentro, citoplasma. Y tenemos que el citoplasma puede tener los organelos, moléculas, complejos supramoleculares, pero también tiene un componente que es gelatinoso, por decirlo así, coloidal, como aparece aquí, que es el citosol, que sería toda la sustancia anaranjada que está aquí adentro, como el relleno, como la jalea, por decirlo así. Eso sería el citosol. Pero si lo juntamos con los organelos y todos los componentes, excepto el núcleo, sería citoplasma. Esa es la diferencia. El citoplasma es todo, salvo el núcleo, y el citosol solamente la sustancia gelatinosa, granulosa que está aquí adentro. Como función de citoplasma, la principal función es que en él ocurren la mayor parte de las reacciones químicas de la célula, o sea, las reacciones metabólicas. Recuerden que el citoplasma tiene un gran componente que es el agua, aproximadamente el 90% creo que es agua, si es que no me equivoco. Por lo tanto, las reacciones químicas biológicas, o sea, metabólicas, la mayoría ocurren en medios acuosos. Por lo tanto, citoplasma sirve para que ocurran las reacciones metabólicas. No todas, pero sí gran parte de ellas, o la mayoría. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al citoplasma. Acá tenemos también una micrografía electrónica, donde se puede ver el núcleo, y por fuera está el citoplasma. Y el citoplasma también sería un complejo supramolecular, porque estamos viendo que está formado por gran cantidad de macromoléculas. Por lo tanto, también sería, al igual que la membrana, un complejo supramolecular. O sea, un conjunto de muchas macromoléculas. El ribosoma también está en animal y vegetal, y también en las procariontes. Recuerden que es un componente común a todo tipo de célula. Aquí tenemos la estructura del ribosoma. Son dos unidades, una grande y una pequeña. ¿Y de qué están hechos? Los ribosomas están hechos de ARN, que se llama ARN ribosomal, y también tiene proteínas ribosómicas. O sea, como tiene dos macromoléculas, el ARN y las proteínas, se considera también un complejo supramolecular. Y las funciones que tiene, la más importante, es que producen proteínas, los ribosomas, que se llaman proteínas no de exportación. Por eso le marqué con asterisco ahí, con negrita. Quiere decir que son todas las proteínas que se quedan en la célula, esas las producen los ribosomas, que no forman parte del retículo rugoso. Porque recuerden que ribosomas encontramos en la membrana del núcleo, y también encontramos en el retículo rugoso. Y los ribosomas que están solitos, en el citoplasma, entre comillas solitos, ellos se encargan de estas proteínas que no salen de la célula. Son proteínas que se quedan en el interior de la célula cumpliendo alguna función. Pero, aún así, los ribosomas nunca están realmente solos, sino que se asocian con otros ribosomas y forman largas cadenas, así como un tipo de collar, que se llama polirribosoma. Entonces, raramente vamos a encontrar ribosomas solos, sino que están todos trabajando en conjunto. Se organizan, ¿cierto?, formando polirribosomas. Entonces, aquí tenemos una micrografía electrónica y ahí se ve. Eso con respecto a los ribosomas. ¿Alguna pregunta, consulta? Profe, entonces son los polirribosomas los que sintetizan las proteínas. Exacto, son los polirribosomas, ¿sí? Pero, a ver, ¿se juntan como por una sola cadena por célula o muchas cadenas, por así decirlo? Claro, se juntan varios se alinean para poder formar el mismo tipo de proteína al mismo tiempo. Esa es la idea. Entonces, supongamos que hay que producir, no sé, voy a inventar una proteína, una enzima que se va a quedar dentro, entonces estos ribosomas, ¿cierto?, en ese momento se forman, se organizan y se van formando esta proteína al mismo momento, porque no se produce solamente una, se producen varias en el mismo momento para que sea más eficiente el proceso. Entonces, eso sería. ¿Se ve? Aquí se va formando proteína ahí. Entonces eso va generando varias proteínas. Yeah. Sí. Ya. Profe, una Entonces, consulta. ¿sí?
En las células procariontes, los ribosomas están encargados de traducir el ARN mensajero, ¿no? Y también en los eucariontes. En cualquier tipo de Ya. célula, sí, en cualquier tipo de célula, los ribosomas hacen eso. Eso ya hablando como de biología molecular, sí, leen el ARN mensajero y forman las proteínas. Pero por fortuna ese tema no le entra en el temario, así que no se preocupen como de... Alguien del grupo, no sé quién sería, no me acuerdo el nombre, era una niña, me preguntaba si que entraba el tema, le dije que no. Así que así pueden ahorrar espacio neuronal para no grabar ese tipo de contenido. Así que no, eso lo pueden dejar como para el final si quieren profundizar, pero en la prueba no entra síntesis de proteínas, ni tampoco síntesis de ARN, nada de eso. Así que por ahí, por ese lado, tranquilo. En los ensayos siempre salen preguntas Eh, enfocadas como a relacionar entre los organelos de la procarionte, eucarionte o a comparar más que nada. Claro, sí. De hecho, las preguntas son así. Principalmente va a ser comparar o similitudes, diferencias o algunas funciones. Entonces, por eso no hay que complicarse tanto con esto. O sea, lo que tiene como, entre comillas, complicado el tema es que son hartos conceptos y muchos nombres. Pero si hacen un buen esquema, podrían usar un organizador gráfico o usar algún tipo de mapa conceptual o diagrama de flujo, van colocando sus ideas y ahí anotan como la principal característica y la función más relevante o las funciones más relevantes. Entonces, hasta aquí tendríamos Profe, componentes. Sí, dígame. otra consulta, Sí. disculpe. No hay problema, está Y bien. con respecto a la diferencia entre los ribosomas procariontes y eucariontes, solo radica en el peso, ¿cierto? La Claro, densidad. sí, sí, en la densidad que los eucariontes son más grandes, por decirlo así, que los procariontes. Esa sería la principal porque en cuanto a función es lo mismo, producir proteína y lectura de ARN y todo eso. Así que sería más de tamaño. Y claramente eso involucra evolutivamente que son, entre comillas, más recientes, por decirlo así. Eso. Ya. O sea, hasta aquí todo lo que es en común con procariontes y eucariontes. Y a partir de ahora, comenzamos con componentes que solamente se encuentran en células eucariontes, o sea, componentes eucariontes. Primero, estructuras propiamente tal, o sea, no organelos. Hay que hacer la diferencia entre estructuras a secas y organelos, o podrían ustedes decir estructuras o también decir complejos supramoleculares, porque no alcanzan a ser organelos. La gran diferencia entre organelos y complejos supramoleculares, ¿cuál es? Pregunta para ustedes. La presencia de membrana en los organelos. Perfecto. Los organelos tienen membrana. En cambio, los complejos supramoleculares, o también llamados estructuras, no tienen membrana. Entonces esa es la gran diferencia entre ambos. ¿Ambos cumplen alguna función específica? Sí. ¿Ambos son complejos? Sí, pero el organelo es mucho más complejo, más grande y tiene membrana. Entonces, esa es la gran diferencia. Vamos. Entonces, tenemos en primer lugar el citoesqueleto, está en animal y vegetal, por eso aparecen ambos dibujos. Tenemos que el citoesqueleto es una gran cantidad de proteínas, muchas proteínas enredadas, así como un tipo de tejido, ¿cierto? Como con lana, tejer, ¿cierto? Los palillos pasan por aquí, por allá, se forman muchos de estos entramados, ¿cierto? Como una red. Entonces, el citoesqueleto es una cosa así. Si ven en la imagen acá, se ven muchas proteínas por aquí, por allá, en todas posiciones, unidas unas con otras. Entonces, eso es el citoesqueleto. Una red de muchas proteínas que están interactuando entre ellas. Los tipos de proteínas que encontramos en este esqueleto son tres: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. No creo que muy rebuscadamente les vayan a preguntar por esos nombres, pero pudieran aparecer en algún contexto de enunciado. No como aprenderse cuál es cuál, ni función de cada uno, no gasten energía en eso, pero sí reconocer los nombres como para saber que son parte de este esqueleto. Eso sí podría ser una idea. Y tenemos que, en el caso de la célula, el citoesqueleto cumple la misma función o comparte funciones similares al esqueleto nuestro, ¿cierto? Nuestro esqueleto sostiene órganos, ¿cierto? Protege órganos, etc. En la célula ocurre lo mismo. Sostiene organelos, sostiene otros complejos supramoleculares, protege también organelos, ¿cierto? Estas proteínas tienen esa función. Aquí coloqué 5 funciones, hay muchísimas más, pero son las que
podrían recordar, dentro de tantas que hay, por ejemplo, da forma y sostén a la célula, principalmente a la célula animal, en cuanto a la forma. Recuerden que les decía que la membrana y el citoesqueleto en la célula animal le dan forma. Si es neurona, si es muscular, etc., el citoesqueleto y la membrana solo se encargado de darle esa forma particular. También sostén, o sea, sujeta, ¿cierto?, los organelos, sujeta a otros complejos supramoleculares, etc. Permite el desplazamiento de los organelos. Si los organelos se tienen que mover, por ejemplo, esta mitocondria, de un lugar a otro, el citoesqueleto va a permitir este movimiento, ¿cierto?, que cambie de posición o que un complejo se mueva por aquí y por allá, citoesqueleto. También participa en la división celular, formando el uso mitótico, un tema que vamos a revisar después, pero recuerden que cuando ocurre la mitosis o la meiosis, se forma, ¿cierto?, el uso mitótico, que es una estructura que son como unos hilitos, ¿cierto?, que agarran los cromosomas. Bueno, eso es formado por el citoesqueleto. También el citoesqueleto participa en la contracción y movimiento de células. Por ejemplo, en el músculo tenemos componentes del citoesqueleto que permiten que la célula muscular se contraiga y se relaje y genere movimiento. O también que se muevan las células. Por ejemplo, el espermatozoide, el flagelo que tiene, está hecho de componentes del citoesqueleto. Entonces, movimiento y contracción. Y por último, de las funciones importantes, y coloqué con triple asterisco aquí, porque solamente sería una función para la célula animal, forma los centriolos. De ahí vamos a hablar de los centriolos. Triple asterisco porque solamente esa función sería para animales. Porque los vegetales, recuerden, no tienen centriolos. ¿Sí? Entonces, esas serían algunas características y funciones del citoesqueleto. Hay muchas más, pero estas son las que yo considero más relevantes de recordar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, disculpe. Sí, dígame. ¿Qué dijo de la contracción y el movimiento celular? Sí, que en el caso de las células que tienen movimiento o se contraen, como la célula muscular, esa contracción que ocurre en las células musculares es producto de componentes del citoesqueleto. Y en el caso de los espermatozoides, por ejemplo, que tienen flagelo para nadar, el flagelo también está hecho de componentes del citoesqueleto. Entonces, por eso, el citoesqueleto tiene muchas funciones en distintos tipos de células. Aparte de solamente ser sostén, protección y forma. ¿Sí? Ya. Luego, Profe, sí, dígame. una consulta, cuando esta célula animal o vegetal eucariante queda sin agua, ¿queda el citoesqueleto con la forma, ¿cierto? Sí, mantiene la forma, porque Es no le como los huesos, influye. ¿cierto? Es como si no Claro, estirar la carne, pero sí, quedamos con los huesos. Ah, ya. claro, esas cosas sí, sería lo mismo. Se mantiene porque no le va a influir la cantidad de agua, lo que sí se va a influir es el citoplasma y otros componentes que tengan agua. Sí. Aquí tenemos, entonces ahora viene otro complejo supramolecular, que es el centrosoma, que normalmente se ve como centriolo. Le coloqué centrosoma, que es el nombre que tiene general, que está hecho de centriolos, porque revisando los de EMRA y todo esto, como les contaba, que he estado mirando harto para buscar ideas y cómo poder ayudarlos mejor, me di cuenta que en varios PCUs ha aparecido preguntando por centrosoma en vez de centriolo. Entonces, si no hablamos de centrosoma, alguno se podría confundir y no tener idea qué es el centrosoma, entonces la idea es revisar. Entonces, el centrosoma, que es solamente de célula animal, está formado por centriolos. ¿Cuántos? Generalmente son 2. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. 2 centriolos. Entonces, centrosoma y centriolo tienen una relación directa porque un par de centriolos forman un centrosoma. Entonces, esa es la relación. Y solamente en célula animal, donde cumple la función de generar el centro de organización de microtúbulos, que se abrevia MTOC, que sería, en palabras más sencillas, el uso mitótico en animales. ¿Por qué le agregué este concepto? Porque también lo encontré en DEMRE, en una PSU hace como 3 o 4 años atrás, aparecía con este nombre, aparecía esta función del centro de organización de microtúbulos. Entonces, para que lo tengan en consideración como dato. Entonces, centrosoma, hecho de centriolos 2. También otras funciones, la primera es la más importante y sí o sí tienen que tener
esa en consideración. O sea que participa, como les decía, en la formación del uso mitótico, que sería esto. También ayuda al movimiento celular. En el caso de los espermatozoides, el flagelo está hecho de microtúbulos. Y los microtúbulos vienen del citoesqueleto. O sea, para que vean la relación. Entonces, ahí no es solamente ellos solos. Ellos vienen del citoesqueleto y también ellos forman el flagelo del espermatozoide. Y por último, también, como parte de movimiento, coordinan el tránsito de proteínas. O sea, hacia dónde van, ellos se pueden encargar de llevar hacia un cierto lugar del citoesqueleto a una proteína. Pero eso ya sería una función ya no tan relevante. Difícilmente les vayan a preguntar eso. Pero sí, la primera es sagrada, sí o sí. O sea, que forma el uso mitótico en células animales, porque los vegetales no tienen centrosoma o no tienen centriolos, principalmente. Entonces, los vegetales, ¿cómo ocurre el uso mitótico si no tiene centriolos? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien que lo recuerde? Si no lo recuerdan, no importa. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Arriesgarse por último. En los vegetales, ¿cómo se forma el uso mitótico si no hay centriolos? ¿El aparato de Golgi? Sí, algo así creo, ¿no? No. ¿No nada que ver con los cloroplastos? No, tampoco. El aparato de Golgi sí participa, sí, pero no en el uso mitótico. Participa en la división del citoplasma. Así que no iba tan lejos con vegetal. Pero el uso mitótico, bueno, se forma directamente del citoesqueleto. Decíamos que el citoesqueleto, en la anterior diapositiva, decíamos que participa en la división de células formando el uso. Entonces, en la vegetal, el citoesqueleto está encargado directamente de formar el uso mitótico, en vegetales. Pero en animales, es el centrosoma formado por centriolos. Esa es la diferencia. O sea, en el fondo, en la célula animal lo que pasa es que se agrega un paso, por decirlo así, en el fondo. Claro, sí, un poco más especial, porque en el caso de la célula animal se requieren otras, no sé, por decirlo como otras etapas, que sería, aparte que la célula animal también se va a dividir completa, se separa por completo. En cambio, en la vegetal quedan unidas. Entonces, por eso funcionan distintos y tienen todos estos procesos distintos. Tenemos otro complejo supramolecular, aquí aparece solamente el boldo, por lo tanto, solamente animal, pero hablando de eucarionte animal vegetal, que es la pared celular. ¿Por qué también es un complejo supramolecular? Porque recuerden que hablábamos cuando vimos biomoléculas, que la pared celular está hecha de celulosa, ¿cierto? Que es un polisacárido, pero también tiene pectina, tiene lignina y tiene proteínas. Por lo tanto, es un conjunto de macromoléculas, por lo tanto, un complejo supramolecular. Entonces, por eso aparece como parte de los complejos supramoleculares o estructuras. Tiene muchísimas funciones, pero las más relevantes de recordar son estas tres. Primero, que en el caso de la célula vegetal, protege todo lo que está dentro. Claro, como es una estructura bastante dura, ¿cierto? Rígida, permite que, mejor dicho, impide que entren microorganismos o impide que sustancias puedan dañar el interior, entonces protege. También otorga sostén mecánico, ¿cierto? Permitiendo que se sujeten otras estructuras u organelos dentro de la célula y también dando la forma, ¿cierto?, que tiene la célula vegetal. Y por último, como es una estructura rígida, evita la lisis, que tiene que ver con la pregunta que hacía Jacob, ¿qué pasaba cuando entra agua, sale agua? Bueno, en la célula vegetal, cuando la célula no se rompe, no explota cuando entra mucha agua, porque la pared celular evita la lisis, o sea, evita la ruptura de la célula. O sea, aunque entre agua, la célula va a crecer, 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 pero no va a explotar, ni se va a romper, porque la pared evita la lisis, o sea, ruptura de célula. ¿Sí? Esas serían algunas funciones. Y aquí también tenemos una microscopía de parte de una pared celular. Entonces, aquí estaríamos hablando ya casi de todos los complejos. Aquí tenemos, creo que es el último complejo supramolecular, que es el nucleolo. Aquí está. Recuerden que el nucleolo está dentro del núcleo. Esto que está acá es el núcleo, ¿cierto? Lo verde, entre comillas verde, es la membrana del núcleo. Aquí adentro, violeta claro, sería el ADN, ¿cierto? La cromatina. Y violeta bien oscuro
es el nucleolo. El nucleolo también es un complejo supramolecular porque está formado por ADN, por ARN y por proteínas, o sea, varias macromoléculas. Y como pueden ver, está en animal y vegetal. Tiene varias funciones, pero resumiendo la información, el nucleolo se encarga de formar los ribosomas. ¿De dónde vienen los ribosomas? Vienen del nucleolo. Ahí se forman. Entonces, esa sería la principal función. Formar los ribosomas. Y creo que aquí terminamos con las estructuras. ¿Profe? Sí, dígame. ¿En dónde se encuentra el nucleolo? El nucleolo está dentro del núcleo. Aquí está el núcleo. Sí, aquí está el núcleo. Siempre he tenido como esa duda. Claro, es que a veces se confunde. De hecho, una pregunta súper pilla que aparece a veces es que aparece una imagen, ¿cierto? Y les preguntan, no sé qué es lo que es esto. Entonces uno dice, ah, esto es una célula, esto es el núcleo. Pero no, el núcleo también tiene esa forma y adentro está el nucleolo. Hay que fijarse bien en las formas. Y aquí, como vemos, estos poritos, bueno, se van a ver cuando veamos el núcleo, estos poritos indican que es el núcleo. Por lo tanto, este sería el núcleo. Está dentro del núcleo. ¿Sí? Y ahí terminamos Gracias, de nada, ahí terminamos con todos los complejos supramoleculares, o también llamados estructuras, así propiamente tal, estructuras, porque no son organelos. Si se dan cuenta, todos son muy complejos, pues son complejos, y también tienen funciones fundamentales y algunos únicas dentro de la célula. Entonces, todos muy, muy importantes. Y recuerden, solamente eucariontes, lo que estamos hablando hasta ahora. Ahora tenemos que revisar organelos con membrana simple, o sea, una sola membrana, porque recuerden que hay una membrana y dos membranas. Primero, todos los que tengan una membrana. Tenemos que, el primero que hay que hablar, y uno de los más relevantes, es el sistema de endomembranas. No sé si lo han escuchado de esa manera, si no lo han escuchado, ahora lo conversamos. El sistema de endomembranas es un conjunto de varios organelos y componentes que tienen membrana plasmática que interactúan entre ellos, ¿cierto? Y permiten el funcionamiento de la célula. Endo, dentro, membrana, claramente. O sea, membranas internas, membranas que se encuentran en el interior de la célula. Y aquí tenemos que el sistema de endomembranas es uno de los organelos más relevantes, por decirlo así, después del núcleo, que permite que una célula se considere eucarionte. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos todos, aquí tenemos, el sistema de endomembranas tiene como componentes la membrana del núcleo, es parte del sistema de endomembranas, el retículo rugoso, el retículo liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas de secreción son las que forman parte del sistema de endomembranas. Entonces, si se dan cuenta, cada uno separa una función determinada. Entonces, este sistema de endomembranas le da la característica a la célula eucarionte de tener distintos compartimentos, como distintas habitaciones, por decirlo así, si fuera una casa, comparando con una casa. Eso se llama compartimentalización. La célula eucarionte se caracteriza por tener compartimentalización. Y eso lo otorga el sistema de endomembranas. Y ojo que aquí se excluye la mitocondria, se excluye el peroxisoma, que si bien son organelos y tienen membrana, pero no forman parte de este sistema. Entonces, repito, en este sistema tenemos la membrana del núcleo, el retículo rugoso, el retículo liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas de secreción. Todos esos son los componentes del sistema de endomembranas. Entonces, membranas internas que otorgan, ¿cierto?, esta característica de distintos compartimentos dentro de la célula. O sea que en cada uno ocurre alguna función particular y todos se comunican con todos. ¿Sí? Ya. Eso sería la característica. Luego tenemos que hablar del primero, que sería el retículo endoplasmático o endoplásmico, que se abrevia RE, retículo endoplásmico. Aquí tenemos una imagen. Fíjense, nace a continuación de la membrana del núcleo. Aquí está la membrana del núcleo y inmediatamente, fíjense, hay una unión aquí, una fusión de la membrana del núcleo con el retículo, nace el retículo. Primero,
y mucho más prominente, y a la vez aplanado, tenemos el retículo rugoso, fíjense que son sacos aplanados, y luego a continuación de él, igual conectado con él, tenemos el retículo liso, pero más que sacos aplanados, son tubos, tiene forma de tubos principalmente. ¿Sí? El rugoso tiene forma de sacos planos, el liso tiene forma de tubos. Ahí lo pueden ver. Todos conectados, desde la membrana del núcleo hasta el retículo liso, todos conectados. Claramente hay espacios que separan uno con otro, pero siguen estando conectados. Tenemos que el retículo endoplásmico en general tiene muchas funciones, entre las cuales podemos destacar producir proteínas y producir lípidos, de manera general. O sea, si les preguntaran por retículo endoplásmico sin dar apellido, o sea, sin decir rugoso y sin decir liso, simplemente en general, ustedes tendrían que responder que pueden ser proteínas o pueden ser lípidos. Y también transporte de sustancias dentro de la célula. Esas serían funciones generales del retículo endoplásmico. Producir lípidos, producir proteínas y transportar estos lípidos y estas proteínas dentro de la célula. Transporte. Entonces, como característica general. ¿Profe? Díganme. ¿Estas proteínas sí son de exportación? Sí, estas proteínas son de exportación. Esta es una diferencia que tiene con los ribosomas y los polirribosomas que mencionábamos, que producen proteínas que se quedan en la célula. En cambio, el retículo produce proteínas que salen de la célula. Eso lo vamos a ir viendo ahora en la siguiente. ¿Más consultas? Se queda un poco intenso, así que paciencia. Ya. Tenemos aquí el retículo rugoso, primero él, porque es el más cercano al núcleo, ¿cierto? Está aquí directamente conectado con el núcleo. La principal característica rugoso es que tiene ribosomas. Aquí vemos los puntitos rojos, son todos ribosomas. Por lo tanto, como una forma de ayuda a memoria, si a alguien se le olvidara qué es el retículo rugoso o qué significa RER, recuerden que la R final, o sea, no tiene relación con eso, pero justo coincide. Yo digo R final, ribosomas. ¿Tá? R de ribosomas, por lo tanto el retículo rugoso, que termina con R, ribosomas, produce proteínas. Entonces, eso como para recordar. Entonces, retículo rugoso produce proteínas. Y como preguntaba recién Carolina, son proteínas de exportación, proteínas que salen de la célula. Por ejemplo, las hormonas proteicas, como la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, son proteicas, salen de la célula, entonces serían hechas y fabricadas, ¿cierto?, en el rugoso. También las enzimas que salen de la célula, como por ejemplo las enzimas digestivas que van al estómago o al intestino, también serían creadas aquí. El retículo rugoso fabrica las membranas. Por ejemplo, si hay que reponer una proteína de la membrana, lo hace el retículo rugoso, repone esa membrana, esa proteína. Y como última función, pero la veo menos relevante, podría ser quizás más importante para los que vayan a dar mención biología, recordarlo, realiza la glicosilación parcial de proteínas y lípidos. ¿Qué es eso que suena tan feo? Básicamente es entregarle azúcares a una proteína o un lípido para que cumpla su función. Eso sería básicamente. Pero parcial, no completo. Una parte de azúcar. Pero como digo, esta función no sería tan relevante para común, más para electivo. Las dos primeras sí son sagradas de recordar. ¿Profe, fabrica las membranas de quién? Las membranas plasmáticas, por ejemplo, hay que agregar proteínas porque una está mala, hay que cambiarla, el retículo rugoso crea esas proteínas que se van a la membrana. Por lo tanto, fabrica membranas. O también si se requiere cambiar algún lípido, fosfolípido, agregar un fosfolípido, también el retículo rugoso ayuda en esa función. ¿Sí? Porque trabaja en conjunto con el liso, a eso me refiero. Luego tenemos el liso, que la gran diferencia al anterior es que no posee ribosomas. Aquí lo tenemos, fíjense, que tiene más forma de tubos, más que sacos planos, y no tiene ribosomas, pero fíjense, nace inmediatamente o a continuación del rugoso, o sea, están completamente conectados, pero también por otro lado, aquí tienen espacios que los separan, o sea, cumplen funciones en conjunto, pero también cada uno por separado. Entonces, hay conexión y por parte espacio personal, por decirlo así.
tiene varias funciones, muchísimas funciones, pero la que más destaco es la primera, que es sintetizar cualquier tipo de lípido, ¿cierto?, que salga de la célula o que se vaya a la membrana plasmática. Por ejemplo, fosfolípidos, esteroides como las hormonas sexuales y el colesterol. Entonces, esa es la función más importante y la sagrada de recordar con el retículo liso. Si se les olvida qué podría hacer, vean la L final. Yo digo, piensen L de lípidos. Entonces, el retículo liso, que se abrevia REL, termina en L de lípidos. El RER, rugoso de ribosomas, proteínas, el REL, L de lípidos, como ayuda a memorias, si es que les sirve. Y también otra función importante, pero que no creo que les vayan a preguntar, pero igual de todas maneras, es la detoxificación. O sea, quitar moléculas tóxicas a alguna sustancia que ingresó a la célula, ya sean drogas, medicamentos, pesticidas o aditivos de algún alimento, por ejemplo. Entonces, ahí se les quita la parte tóxica a estas moléculas. Por lo tanto, ¿qué órgano o qué célula tendrá gran cantidad de retículo liso para detoxificar? ¿Si alguien recuerda? ¿Órgano? ¿Los estomacales? Cerca. ¿El hígado? Hígado. El hígado. El hígado, los hepatocitos del hígado tienen mucho retículo liso porque recuerden que el hígado es el órgano de detoxificación. Dígame. Profe, una consulta, ¿es que el lisosoma igual tiene una función de detoxificación o no? No, tiene función de eliminar cosas que no sirven. O sea, ya. pero no es lo mismo, porque detoxificar es quitar algo tóxico. Sí. En ese caso, por ejemplo, el lisosoma tendría mayor complejidad en el páncreas. Principalmente el lisosoma en los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos, sí. Por la fagocitosis, por la... Exacto. Okay. Ya. Y ahí tenemos el liso. Luego, aparato de Golgi. Fíjense que la forma es muy parecida a los retículos, pero se parece más al rugoso, que son sacos aplanados y apilados, uno encima de otro. Y tenemos que tiene muchísimas funciones, nuevamente, muchas funciones, pero de entre las que podemos destacar, la primera es la que yo destaco, la más importante, que es acumular proteínas, madurar proteínas y transportar proteínas. Pero también acumular, madurar y transportar lípidos. Me faltó agregar eso. Entonces, acumula, guarda, madura, o sea, quiere decir que modifica, agrega componentes, quita componentes y transporta proteínas y lípidos. ¿Hacia dónde? Fuera de la célula. O sea, este es el organelo que se encarga de sacar todo lo que viene de adentro. Entonces, eso. Pero principalmente la secreción va a ser de proteínas principalmente, cuando hablamos de sacar. Porque recuerden que los lípidos, por su composición química, pueden atravesar la membrana, así que ellos se producen y podrían salir solitos sin problema. En cambio, las proteínas necesitan que alguien, o algo mejor dicho, las saque del interior. Y eso lo hace el aparato de Golgi. Como otras funciones, también como el rugoso, glicosilación, o sea, agrega azúcares. En el caso del espermatozoide, forma el acrosoma. ¿Y por qué agregué esta función? Porque como en el temario este año se agregó la fecundación y todos esos contenidos, para ir ya relacionando conceptos. Recuerden que el espermatozoide, para poder entrar al ovocito, tiene que romper las capas que tiene el ovocito. Por lo tanto, una de esas etapas funciona el acrosoma. Y eso lo forma el aparato de Golgi, que básicamente es una vesícula que tiene muchas enzimas que rompen las capas del ovocito. Entonces, eso lo hace el aparato de Golgi. Y por último, también el aparato de Golgi forma los lisosomas. Aquí, estas vesículas que están aquí, algunas de ellas podría convertirse en lisosomas, porque el aparato de Golgi las produce. Entonces, eso como características. Y si en la prueba les preguntaran cuál es el tipo de actividad que tiene el aparato de Golgi, por mayoría siempre va a ser secretora. Es un organelo secretor, o sea que libera sustancias. Cualquier célula que libere alguna sustancia al exterior, claramente, necesita un aparato de Golgi muy desarrollado, porque es un organelo de secreción.
Por ejemplo, ahí sí el páncreas, que secreta insulina, glucagón, o que secreta enzimas pancreáticas, que son todas proteínas, las neuronas, que secretan neurotransmisores, que son proteínas, también tiene un aparato de Golgi, que cumple una función importante, y bueno, y cualquier célula que secrete proteínas de manera constante. Lisosomas, para ir terminando ya con el sistema de endomembranas, aquí tenemos, dijimos que se forma en el aparato de Golgi, pero también bueno, faltó decir que son vesículas pequeñas, ¿cierto? Pequeñitas vesículas, y que tienen dentro, en su interior, enzimas hidrolíticas, que se llaman hidrolasas ácidas. O sea, son enzimas que rompen sustancias, destruyen sustancias. Pueden romper, por ejemplo, proteínas, pueden romper ácidos nucleicos, pueden romper polisacáridos, pueden romper una mitocondria, pueden romper una membrana plasmática, pueden romper una bacteria, pueden romper cualquier cosa porque tienen esa función. Entonces, esas son las enzimas que tienen los lisosomas. Entonces, ahí aparece lo que les decía, digestión de macromoléculas y cualquier material extracelular. Si entró una bacteria, los glóbulos blancos van a matar, por decirlo así, y destruir a la bacteria dentro de los lisosomas. Entonces, esas son sus funciones principales. Lisosomas. Antiguamente se les llamaba como los sacos de la muerte, pero ya no tanto, porque decían que si se rompe un lisosoma, la célula se muere. Y claro, se muere porque todas esas enzimas comenzarían a degradar a la célula. Pero realmente eso no pasa, no se rompen. O sea, sería ilógico que la célula tenga un sistema tan poco, no sé, regulado que se le rompan sus propios lisosomas. A menos que la célula tuviera que morirse, por ejemplo, y ahí podría pasar, pero normalmente eso no ocurre. Profe, pero ¿Sí? al ser producido, o sea, estar compuesta de enzimas, o sea, de proteínas, a una alta temperatura, ¿puede ocurrir eso, cierto? ¿O esto no ocurre? O sea, claro, sí, si fuera por un factor externo o algo químico, lo que fuera, claro, ahí podría romperse, pero naturalmente eso no ocurre, no pasa como algo habitual, no se rompen así como porque se rompan de pronto. No es. Ya. Y el último de todos, pero este ya no forma parte del sistema de endomembranas, ya en lisosomas terminamos con el sistema de endomembranas, tenemos el peroxisoma, que también es una vesícula pequeña. ¿Podría repetir un poco? Sí, por supuesto. Entonces, les decía que el lisosoma sería el último componente del sistema de endomembranas. Recuerden que el sistema de endomembranas comienza con la membrana del núcleo, continúa con el retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas de transporte. Quizás no las vamos a nombrar porque son vesículas que se forman. Supongamos que el retículo rugoso tiene que enviarle algo al aparato de Golgi, lo hace por una vesícula de transporte, que es una vesícula que aparece y desaparece. Por eso no vamos a hablar de ellas porque no son organelos, simplemente forman parte del sistema. ¿Profe Andrés? ¿Sí? ¿A qué se refiere con que son empaquetados por el aparato de Golgi? Que el retículo rugoso le produce las enzimas y después el aparato de Golgi toma estas enzimas, toma las enzimas y forma estas vesículas donde van a estar las enzimas adentro. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Yeah. Eso es. ¿Sí? Ya. Voy a cambiar ahora. Y peroxisomas no forman parte del sistema endomembranas, así que ojo con eso, ya terminamos el sistema endomembranas, pero también similar al lisosoma, vesículas pequeñitas, son esféricas, y se suele confundir mucho con los lisosomas, pero aquí vean la diferencia. Lisosoma dijimos que rompía todo lo extraño o lo que está dentro de la célula, biomoléculas, rompe todo lo que se necesite romper, pero en el caso del peroxisoma, y además que el lisosoma tiene enzimas hidrolíticas, en cambio el peroxisoma tiene enzimas oxidativas. Esa es la diferencia. Son otro tipo de enzimas y son enzimas que degradan algunas sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno, que conocemos comúnmente como agua oxigenada, que es una molécula muy oxidante que puede destruir a una célula porque oxida, ¿cierto? Las moléculas, forma radicales libres y muchas cosas tóxicas dentro de la célula, pero eso no ocurre habitualmente porque el peroxisoma, este organelo tan importante, toma esta agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, y lo convierte en agua y en oxígeno. Entonces, de esa manera,
la célula no se ve dañada por esa molécula tan tóxica. Y tiene enzimas como la catalasa, por ejemplo, y las oxidasas, que son otro tipo de enzimas. Pero la catalasa es una de las más conocidas, que de hecho casi siempre uno típico hace como el experimento del colegio, colocarle a una papa agua oxigenada, o al hígado, a la pana de pollo agua oxigenada, y se generan burbujitas y todo eso. Es el típico experimento porque es como el más fácil de hacer y conseguir materiales. Entonces, esa sería actividad del peroxisoma. ¿Sí? Dígame. ¿Qué enzimas tenían los lisosomas? Tienen la catalasa y algunas oxidasas. Ok, pero eran enzimas Oxidativas. Sí. No, pero es que esos son del peroxisoma, No. del lisosoma. Ah, del lisosoma. Me preguntó. Perdón, del lisosoma. Ya, el lisosoma tiene hidrolasas ácidas, por ejemplo, las proteasas, las nucleasas, esa me acuerdo en este momento, nucleasas y proteasas, pero son enzimas que rompen proteínas, rompen polisacáridos, rompen lípidos también, y rompen ácidos nucleicos, o sea, rompen todas las macromoléculas que vimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. De nada. Y, faltaba una, se me había olvidado por completo. Y esta es solamente, me faltó decir algo, pero que no es tan relevante. El lisosoma se encuentra en animales y vegetales, aunque esto es un tema controversial, porque algunos científicos dicen que solamente es animal, otros dicen que animal y vegetal, y ahí hay una pelea. De hecho, estos días estuve leyendo, buscando papers y todo, y no hay nada claro, y sigue siendo una discusión. Entonces dije, ¿qué diablos? ¿Cómo enseño esto? ¿Cómo voy a decir si animal o vegetal? Busqué en el DEMRE, y afortunadamente el DEMRE no hay ninguna pregunta que enfoque animal o vegetal, simplemente por función. Así que dejémoslo como que es animal y vegetal. Entonces, eso. Peroxisoma igual animal y vegetal. Y la gran vacuola central, o solamente llamada gran vacuola, solamente vegetal, solamente la célula eucarionte vegetal la posee, y se caracteriza porque, a diferencia de las anteriores, es una gran vesícula, muy, muy grande. De hecho, en algunos casos, ocupa hasta el 80% del espacio de la célula vegetal, en algunos casos, o más puede ser, dependiendo del tipo de célula vegetal, muy, muy grande, una sola membrana claramente, y su función principal es almacenar agua, almacenar nutrientes, también desechos, y mantener la turgencia de la célula, o sea, que la célula se mantenga así como bien gordita, por decirlo, llena de agua. Eso lo hace la gran vacuola central, que solamente es vegetal. ¿Sí? Esas serían algunas funciones. Estuve buscando en los DEMRE y no encontré desde el 2010 hasta el año pasado, nunca han preguntado por la gran vacuola, pero de todas maneras tienen que tenerlo en consideración como una diferencia entre animal y vegetal. Gran vacuola no la tienen los animales, sí lo tienen los vegetales. Los centrosomas no lo tienen los vegetales, sí lo tienen los animales. Y creo que serían hasta ahora la pared celular, solamente vegetal y no animal. Lo demás, todo se comparte por igual. Y por último, ya terminamos ahora con esta larga revisión, organelos que tengan dos membranas, o sea, membrana doble. Aquí tenemos, en primer lugar, al más importante de todos los organelos, el núcleo. Aquí podemos ver doble membrana, fíjense ahí, hay una, ahí está la otra, doble membrana. Y estas membranas tienen poros, aquí tienen hoyitos, poros, para que salgan moléculas del interior y entren moléculas nutritivas, por ejemplo, o moléculas como materia prima. Pueden entrar y salir algunas. El ADN no puede salir, entonces ahí están los poros para el transporte. Y la gran importancia del núcleo es que adentro tiene, ¿cierto?, al ADN, que es la cromatina, proteger al ADN cuidándolo dentro. Entonces guarda la información genética. Pero también, como tiene el ADN, el núcleo se lleva todas las funciones más importantes porque controla todo lo que ocurre dentro de la célula. Si bien los demás organelos pueden tener cierta autonomía, pero el núcleo va a ser el que les va a decir, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. El núcleo manda, es el jefe de todos los organelos y de todos los complejos supramoleculares de la célula. Entonces, nada ocurre sin que el núcleo no lo haya dicho o lo haya aprobado.
¿Por qué? Porque tiene el ADN. Entonces, si evolutivamente otro organelo hubiera tenido el ADN, hubiera sido otro organelo que manda todo. Pero como es el núcleo, él manda todas las funciones de la célula. Todo lo que ocurre depende de la información que envíe el núcleo. Gracias a el ADN. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al núcleo. Penúltimo organelo, estamos terminando, la mitocondria, animal y vegetal. Todos los eucariontes tienen mitocondrias. Tenemos que también tiene dos membranas. La externa, fíjese, la de afuera es lisa, muy lisa. En cambio, la interna se pliega, se dobla hacia adentro y forma estas estructuras que se conocen como crestas, porque parecen crestas, literal. Crestas mitocondriales. Y la función más importante, y de hecho en todos los DEMRE que revisé, la única pregunta que aparece siempre en común es que la función de las mitocondrias, y que sería producir ATP, o sea, producir energía a partir de reacciones oxidativas, o sea, reacciones que ocupan oxígeno. Esa sería la función de las mitocondrias. Antiguamente, del 2010 en atrás, preguntaban por todo esto de la glicólisis y todas las etapas que ocurren entre la mitocondria, y ahí era ya más complicado. Les preguntaban por el ciclo de Krebs y todo eso, pero por fortuna, del 2010 en adelante, ya no se pregunta eso. Así que probablemente si están estudiando y están viendo los temas, o se lo están viendo en algún preu, lo que sea, probablemente lo van a ver, pero no le den tanto énfasis, porque no preguntan por ciclo de Krebs, ni glicólisis, ni nada de lo que ocurre entre la mitocondria. Simplemente enfocado en la función de producir ATP mediante reacciones oxidativas, o sea, que usan oxígeno. Nada más. Se lo aseguro. Con la revisión que hice, nunca hay ninguna pregunta. Antes del 2010, sí. De hecho, ahí era horrible. Preguntas súper rebuscadas. Y, para finalizar, cloroplasto. ¿Puede volverla un minutito al núcleo? Bueno, el núcleo, ya, por supuesto. Núcleo. Ya, listo. ¿Sí? ¿Listo que ya pasó el minuto? ¿O listo que cambio? No, listo, cámbiala no. Ya, ok. Y por último, el cloroplasto, que solamente es vegetal, sería otra diferencia entre la célula eucarionte animal y vegetal. Tenemos que, claramente, dos membranas, como estábamos diciendo, y también lo encontramos en algunos protistas que hacen fotosíntesis, ¿cierto? Cloroplasto puede estar, está en todos los vegetales y en algunos protistas que hacen fotosíntesis, pero en ambos cumplen la misma función. Bueno, aquí podemos ver, tiene la membrana externa, aquí se ve con amarillo o verde claro, y la membrana interna, acá se ve con un color más oscuro, verde oscuro. Dos membranas. En su interior tiene unas moléculas, o sea, tiene unas estructuras que se llaman tilacoides, que es donde ocurre su principal función, que es la fotosíntesis. Y eso sería con respecto a él, porque cuando repasemos fotosíntesis, vamos a hablar más del cloroplasto. Como función, decía, realizar la fotosíntesis. ¿Para qué? Para producir biomoléculas, ¿cierto?, orgánicas. ¿Cuáles? Todas las que la planta necesite. La primera que produce es glucosa, pero la glucosa se puede convertir en proteínas, se puede convertir en lípidos, o se puede convertir en ácidos nucleicos. Entonces, a partir de esa glucosa, se pueden formar otras moléculas orgánicas. Y creo que, sí, habían preguntas, pero no vamos a alcanzar a hacerla ahora. Entonces, eso sería con respecto al cloroplasto. ¿Dudas? Una ¿Consultas? consulta. Sí, dígame. Igual el cloroplasto le da el color a la... Sí, y faltó célula, decir, ¿no? claro, y faltó decir eso, que el cloroplasto dentro tiene clorofila, que el pigmento absorbe todas las longitudes de onda, físicamente hablando, pero refleja el verde, el color verde, por eso le da una tonalidad de color verdoso a las plantas. Entonces, la mayoría de las plantas son verdes porque tienen clorofila. Las que tienen otros colores porque tienen otros componentes más abundantes, como la ciantocianina u otro tipo de carotenos, carotenoides, etc. Pero cloroplasto, verde por la clorofila. Y faltó un detalle pequeñito. El cloroplasto tiene ADN propio. Aquí pueden ver ADN propio, y la mitocondria también tiene ADN propio. ADN propio. Lo cual significa, bueno, y hasta ahora de teoría, que antiguamente eran bacterias, ¿cierto? Bacterias que ingresaron a otra bacteria y se formó, ¿cierto?, la célula eucarionte. Entonces, ADN propio, ADN propio. Por lo tanto, ellos se reproducen a sí mismos.
el cloroplasto decide dividirse, se divide, siempre y cuando el núcleo lo apruebe, claramente. Y la mitocondria también. Se pueden reproducir por sí mismos porque tienen ADN propio. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Consultas? Profe, Dígame. o sea, el ADN que ellos tienen igual no actúan, actúan por sí solos, pero igual tienen que tener como la aprobación del núcleo. Claro, sí, siempre el núcleo como o que apruebe o que lo deje, ¿no? Claro, por decirlo así. Pero ellos sí tienen cierta autonomía para reproducirse, para formar sus propias proteínas, porque tienen ADN propio. De hecho, son igual que una bacteria. Este sería como una cianobacteria y la mitocondria sería como una bacteria aeróbica, o sea, que ocupa oxígeno. Entonces, eso sería la relación con las bacterias, porque tienen las mismas características. Y eso sería la revisión de organelo, muy intenso, ¿sí? Son muchos contenidos, muchos conceptos, pero como les decía, la clave para estudiar este tema es que vayan haciendo un esquema, ¿cierto? Un mapa conceptual, o como ustedes quieran, una tabla comparativa o tabla de resumen, donde coloquen el nombre del complejo supramolecular, el nombre del organelo, principales características, así como muy, muy generales, que algo que ustedes puedan recordar, y enfóquense en la función. La función es lo más importante, y luego al final podrían agregar si está en animal, si está en vegetal, o si está también en los procariontes, para hacer ese comparativo. Y ahí tendrían todo su resumen para estudiar organelos y complejos supramoleculares. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces dejaríamos